Llegamos a Ciudad de Panamá. Tras arribar al Aeropuerto Internacional de Tocumen, y luego de un viaje de 5 horas por la carretera panamericana, ingresamos a la región del Darién, donde existe una de las selvas más peligrosas de América. El Tapón del Darién es la frontera entre Colombia y Panamá. Una ruta masiva usada por migrantes que buscan el sueño americano. Autoridades en ese país miran con preocupación el desplazamiento de los ecuatorianos en esa zona. En los últimos meses, registra cifras récord. Últimamente hemos tenido un ingreso alto de ciudadanos de Ecuador, en mayor cantidad familias. Llama la atención cómo puede un familiar, yo como madre, poner en riesgo nuestra propia familia en ese tipo de recorrido que hacen, con el objetivo pues de buscar una mejor vida, una calidad de vida y desde luego el sueño americano, como decimos todos, ¿no? Ella es Lourdes de Gracia, jefa de los refugios que el gobierno panameño implementó para la asistencia humanitaria de los caminantes del Darién. ¿Cuál es la diferencia que han podido palpar? Quizás los ecuatorianos, ¿cómo viajan? Los niños deshidratados, las mujeres solas embarazadas. También tenemos los temas de que han habido que hacer evacuaciones desde los puntos donde se encuentran debido a que han tenido fracturas de pierna. Cifras oficiales de Panamá revelan que en 2021, 330 compatriotas atravesaron esta frontera. Y en 2022, el número se disparó a 29.356. En la selva del Darién, las autoridades de Panamá han identificado al menos 7 rutas de tránsito irregular de migrantes. Todos deben atravesar este río, el Chucunaque, el más caudaloso y extenso del país. Para ello, utilizan piraguas. Luego de caminar varios días por la espesa vegetación, al igual que los migrantes, debemos navegar en estas delgadas embarcaciones para llegar a Bajo Chiquito. Es la primera comunidad que encuentran los caminantes que cruzan el Darién. Pero en estos caudalosos ríos, cientos de personas han perdido la vida. La gran parte de funciones que tenemos, o decesos más bien, es porque son sorprendidos por las cabezas de agua y bueno, sucede la tragedia pues. En el camino contamos 22 piraguas con migrantes. 6 eran llenas de ecuatorianos. Después de 5 horas y con dificultades por la corriente, llegamos a la comunidad indígena de Bajo Chiquito. Allí los migrantes tratan de procesar lo vivido tras cruzar este infierno verde. Mi esposo se cayó, casi se va en el río con mi hijo. Como se dice, es el infierno. Mucha gente no cuenta lo que es, solo dice tienes que pasar, subir y ya están. Mariana abraza fuertemente a sus pequeños de 7 y 9 años. ¿Qué vio en el Darién, Mariana? Había gente ya muertos con niños. A la persona que vaya a cruzar eso, mejor que no cruce, peor con niños. Es demasiado terrible, muchos ríos, piedras, todo. ¿Qué le diría a otros ecuatorianos que quieren hacer este trayecto? Que no vengan, veo el duro. ¿Qué fue lo que vio? 4 muertos. Y ahí uno deshuesado, otro estaban así tapados. Es lo que lo asalta, uno que protegea, lo tiran ya para matarlo ya. Son los riesgos a los que se exponen los migrantes que son interceptados por bandas criminales. Por aquí tienen que andar, por aquí, la selva del Darién es así. Los compatriotas nos comparten videos de los migrantes fallecidos en el camino. Ve, aquí hay un muertito, miren, ve, aquí en el Darién. Así quedan muertos aquí en el Darién. En una de las imágenes se observa el cuerpo de un hombre flotando en un río. Otro muerto más aquí, en el Darién.
muertos de los que nadie se podrá despedir o reclamar. Según la Organización Internacional para las Migraciones, desde el 2014, 207 migrantes han fallecido o desaparecieron en el tapón del Darién. Pero no hay cifras exactas, por lo que el número podría ser mucho más alto. En una segunda entrega les contaremos por qué miles de ecuatorianos cruzan a lo que ellos consideran un infierno en la tierra. Éramos 15 en el grupo, lamentablemente nomás venimos 4 porque el resto se quedaron atrás. Uno casi le da una taquicardia, al otro le duele la rodilla, la otra no puede subir, entonces nosotros tenemos que avanzar. Severamente heridos, enfermos o con lesiones en su cuerpo. Así vemos bajar a los migrantes de las piraguas que arriban hasta el refugio de Lajas Blancas, en la zona del Darién. Un ejemplo, no es que te mueras ni te caigas, te jodiste el tobillo y tiene que quedarse él, porque no lo puedo cargar. Que se queda, nadie ayuda a nadie. Son montañas tras montañas donde uno tiene que 4 horas escalando para bajar. Allí encontramos a decenas de ecuatorianos que, como todos, caminaron varios días por la selva y navegaron ríos caudalosos. Las piraguas van y vienen todo el día recogiendo a los migrantes desde las comunidades para traerlos hasta aquí. Esta es una estación de recepción migratoria donde organizaciones de derechos humanos como ACNUR, UNICEF, Médicos Sin Fronteras brindan asistencia. También aquí reciben la custodia y seguridad del Servicio Nacional de Frontera de Panamá. El refugio de Lajas Blancas está ubicado a 251 kilómetros desde la ciudad de Panamá. Aunque su capacidad es para 500 personas, a este albergue llegan cada día hasta 1,000 extranjeros. Se calcula que un 30% es de Ecuador. Los compatriotas viajan con niños pequeños, como este padre, a quien vemos cargar una bebé de 9 meses de edad. Él y su esposa son oriundos de Tungurahua. ¿Cómo fue el viaje? Muy duro, muy difícil. ¿Y la bebé cómo hizo con la bebé? Tuve que ser fuerte. Los gallinazos se los están comiendo a los que están ahí muertos. Encontramos a otro migrante ecuatoriano. Se llama Yuri Zambrano Carriel. Tiene 35 años y relata que cruzó el Darién con otros extranjeros tras salir de su natal Babahoyo en los ríos. Yuri, ¿por qué te atreviste a hacer esta travesía mortal? Bueno, porque yo en Ecuador hacía bingo online y sufrí de extorsión. Entonces ya no podía trabajar tranquilo. ¿Qué te hacían allá en Ecuador? Extorsión, que ya querían que, por ejemplo, les dé dinero, $5,000, si no lo de aquí, lo de allá, yo ya no podía trabajar tranquilo. Por el mismo motivo viajó Juan Carlos Bonilla, de 43 años, oriundo de Milagro, en Guayas. Él también llegó a refugio de Lajas Blancas, junto a su esposa Carla Oleas y sus hijos de 6, 7 y 8 años. Me están extorsionando, tenía un negocio y me estaban extorsionando. ¿Cuánto le pedían? Como 100 semanal, ¿verdad? Por ellos me vienen también, cuando les maten a ellos o a mí. Por el futuro de ellos. ¿Por ellos valió la pena cruzar todo ese infierno? Sí. La familia se reúne con el resto de migrantes que arriba a la estación. Allí niños y mujeres son revisados por funcionarios de la Cruz Roja. Tenemos todo tipo de atención. Hay de salud, la alimentación, ellos pueden ducharse, pueden descansar. El llegar aquí, pienso que para ellos ya es como un logro grande ya. Durante nuestro recorrido por el campamento, encontramos a una familia de Guayaquil. Julio cuenta que junto a su esposa Viviana y sus 3 hijos de 8, 10 y 15 años, cruzaron la selva. Tocó salir de Ecuador y buscar algo mejor por la seguridad más que todo de los niños. El negocio decayó, mucho robo, comenzaron a extorsiones. ¿En qué parte de Guayaquil? El Guasmo. Muchas muertes, muchos sicariatos. Sin embargo, admite que no es un viaje que recomendaría. No lo hagan porque es muy difícil. Muchos le comentan que es fácil, pero no, con criaturas y mujeres es muy difícil. En una tercera parte, revelamos a qué peligros son expuestos los niños que cruzan a lo que ellos consideran
el infierno del Darién. Los niños que atraviesan la selva del Darién son los rostros más dolorosos de la crisis humanitaria por la migración irregular en esta frontera. En el refugio de Lajas Blancas encontramos a Sofía, quien tiene 7 años. Viajó desde Azuay, en Ecuador, con su madre, quien la abraza para consolarla. ¿Cómo fue atravesar esa selva? Fue muy malo porque yo me sentía mal. ¿Y cómo te sientes ahora? Triste. ¿Por qué? Porque quiero irme a mi país. Pero estás con la mamita. Sí. Eso te consuela. Sí. Según el Servicio de Migración de Panamá, entre 2021 y 2022, 8.198 niños ecuatorianos cruzaron el tapón del Darién. Pero solo en enero de 2023, el número superó los 1.500. En el camino, los infantes contraen enfermedades por la falta de agua segura. Y bueno, la condición en la que llegan los niños principalmente, un grado de deshidratación leve moderado, procesos de gastroenteritis, procesos de vómitos, diarreas. Ariel Garibaldo es el único médico en la comunidad de Bajo Chiquito. Él admite que en este pequeño dispensario la atención se complica por el alto flujo de desplazados y por el brote de malaria de las últimas semanas. Más de 1.000 migrantes están llegándonos aquí. ¿Por día? Por día. Mayoritariamente ecuatorianos. Ahorita mismo los ecuatorianos. Ecuatorianos y siguen entonces los haitianos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, brinda asistencia a los más pequeños. Entre juegos y caricaturas, los niños olvidan momentáneamente que están lejos de casa. Se sienten muy tristes de haber dejado también sus familias y sus amiguitos. Muchos de los niños lo que expresan es una tristeza de no estar estudiando. Margarita Sánchez es oficial de protección infantil en emergencia de UNICEF. Cuenta que han detectado cómo menores ecuatorianos atraviesan solos este camino lleno de peligros. Llegando también a un pico el año pasado donde cruzaron 1.067 niños no acompañados. De los 1.067 fueron 237 ecuatorianos adolescentes que estaban cruzando el Darién solos. La migración ecuatoriana por esta frontera también está bajo la lupa de la Organización Internacional para las Migraciones. Así lo confirma Giuseppe Loprete, jefe de la misión en Panamá. Ecuador surgió enormemente, en particular en los últimos 3 meses del 2022. Hay muchas familias, hay muchos niños que viajan con sus padres, no tienen una razón para regresar en Ecuador, tienen miedo porque la mayoría salió por la crisis económica, por temas de seguridad y violencia. Muchas personas ecuatorianas están emigrando, emigra solo con su familia. Después de su paso por el Darién, los migrantes irán por el sueño americano, cueste lo que cueste. Pero todo esto vale la pena. Dios quiera que no nos cierren las puertas allá a las fronteras, Dios quiera que nos dejen entrar a donde vamos. Y ya pues, esperemos hacer todo lo mejor para poder pasar todos. El grupo que venimos aquí, venimos como 20. Quedan varios países por recorrer. Todos abordan estos buses que los acercarán un poco más a ese destino anhelado, Estados Unidos. Nadie sabe si lograrán llegar. Aseguran que esa es su recompensa, tras sobrevivir el infierno del Darién.